Hola, soy FJ García, cinéfilo, y me apetece hacer un vídeo hablando sobre algunas pelis que me gustan. Concretamente he decidido cuál es mi película favorita de cada década. Entonces en este vídeo os voy a contar mi peli favorita de la década de los 80, de los 90. Vamos a empezar por la década actual, que son los 2020, y vamos a ir de ahí para atrás cronológicamente. Ahora mismo estamos en el año 2023, en enero de 2023, o sea que ha habido muy pocas películas todavía a debatir como la mejor película de la década de los 2020, pero de momento de lo poquito que llevamos ya hay muchas pelis que me gustan. Por ejemplo, se ha estrenado Drive My Car, Promising Young Woman, una peli francesa que me ha gustado mucho que se llama La Noche del 12, la peli de Bollywood RRR que ha cogido todo el mundo por sorpresa. Ha habido series muy buenas. Realmente las series también son cine de alguna manera. Las series de ficción, hay series realmente tan buenas que son mejores que muchas películas. Concretamente me han gustado mucho 1899 y El Juego del Calamar. Y documentales también muy buenos. Feel Good Man, Lo que el pulpo me enseñó y Fire of Love, todos recomendadísimos. Mi peli favorita de esta década, de momento hasta la fecha, ha sido Todo a la vez en todas partes. Everything Everywhere All at Once. Esta peli trata de una china que vive en Estados Unidos, que tiene una lavandería, descubre la existencia del multiverso, se crea un multiverso distinto en esta película cada vez que la gente toma una decisión distinta, ¿no? Entonces, la protagonista va viendo universos en los que pues decidió no irse de casa, decidió dejar a su marido. Lo primero que ve es que realmente el universo en el que ella está es el peor, el universo en el que peores decisiones ha tomado. Y bueno, la peli va a partir de ahí y me ha parecido una película especialmente bien montada y con cosas que el ver en el cine, la escena de las dos rocas, me parece algo muy extraño que se haya estrenado en cines, en multisalas, ¿no? Y luego es una película que trata muy bien el nihilismo optimista. El nihilismo es que todo da igual, entonces lo primero que te hace pensar es que todo da igual, por lo tanto vamos a deprimirnos todos. Pero el nihilismo optimista es todo da igual, por lo tanto solamente da igual las cosas a las que realmente les das importancia y vamos a aprovechar las cosas que realmente existen y que podemos controlar, ¿no? Me gusta mucho y me emociona mucho. Y hace nada acaban de salir las nominaciones a los Oscar y me ha sorprendido ver que es la peli más nominada, tiene 11 nominaciones. Si ganara el Oscar a Mejor Película, sería la primera peli de ciencia ficción que gana ese Oscar. Vámonos a la década pasada, que son los 2010. Fue la época de los superhéroes. Desde que en 2012 se estrenó Los Vengadores, sobre todo. O sea, ya antes estaban haciéndose pelis como Los X-Men y la trilogía de Batman de Nolan. Pero a partir de que salió y fue súper exitosa y rompió récord de taquilla Los Vengadores, la gran mayoría de las pelis famosas de esta década han sido pelis de superhéroes. Así que, por ejemplo, la última de Los Vengadores ha sido una de mis favoritas. He estado a punto de poner aquí Spider-Man Into the Spider-Verse, que es una de mis pelis favoritas de todos los tiempos. Lo que pasa es que no voy a poner dos pelis sobre multiversos en la misma lista, ¿no? Dentro de pelis así, blockbusters espectaculares, me han gustado también muchísimo la última de Misión Imposible, la última de Mad Max. Ha habido también pelis grandes originales como Origen, de Christopher Nolan, o Pacific Rim, de Guillermo del Toro. Me chifló ver una peli de ese estilo en el cine. Se ha estrenado una de mis pelis favoritas de Disney, que es Frozen. Hay mucha gente que la odia, pero a mí me gusta muchísimo. La octava peli de Star Wars, que es Los Últimos Jedi. Ha habido series muy buenas, como The Terror o BoJack Horseman. Y Corea nos ha traído peliculones como Parásitos, y Japón otros como One Cut of the Dead. Mi peli favorita de los 2010 a lo mejor sorprende. Es Los Miserables, de 2012. No es una peli perfecta, es una peli que me da mucha rabia. O sea, es mi favorita más bien por la peli que me gustaría que fuera que por la peli que es realmente. Cuando la vi en el cine me entusiasmó, me leí el libro, empecé a ver grabaciones del musical. No había visto nada de Los Miserables hasta ver esta peli y es una historia que me atrapó. Un hombre que es perseguido por la justicia y que decide cambiar, y a lo largo de las décadas la vida de otras personas
es de alguna manera tocada por él y vemos una revolución que no es la Revolución Francesa, sino unas pequeñas revoluciones que hubo un poquito después. La música me chifla, la emoción me chifla, el hecho de que haya 10 personajes principales me parece una historia cojonuda. La peli me gustaría que tuviera menos cámara en mano, que no fuera tan rápida. La peli es larga, son 2 horas y media, pero aún así con un poquito más de silencios y tal, ya que es una peli épica, no le molestaría tanto ser una peli de 3 horas más que de 2 horas y media, e ir más despacito, más disfrutando de las emociones de los personajes. La música es excelente, la ambientación es excelente, aunque no se le aprovecha tanto como me gustaría. Pues eso, es una peli que aunque no es perfecta, me la veo todavía de vez en cuando y no puedo parar de pensar en ella. Me gusta muchísimo. Vale, pues vámonos a los 2000, una década en la que se estrenaban todavía grandes peliculones espectáculo como Master and Commander, porque todavía en la década anterior, en los 90, habían tenido gran éxito cosas como Titanic, como Gladiator, pero luego también en Estados Unidos estaban de alguna manera deprimidos por el 11S. Entonces es una década un poco extraña, con una mezcla de un montón de cosas. Pelis que me gustan, pues la mencionada Master and Commander, me encanta la trilogía del Señor de los Anillos, que es toda de esta década, mi favorita de esa trilogía es la primera, sin duda. Se estrenó en esta década mi peli favorita de Quentin Tarantino, que es Malditos Bastardos. Se estrenó también King Kong de Peter Jackson. De series, mi serie favorita es un anime que se llama Tengen Toppa Gurren Lagann. Hay una peli increíble que lo hizo prácticamente solo una mujer, que se llama Sita Sings the Blues, y que la puedes ver totalmente gratis en YouTube, porque esta mujer además está completamente a favor de la piratería y de hacer copias de las pelis, porque según ella copiar no es robar. Y si te gusta mínimamente la animación, te recomiendo que la veas en YouTube. Pero aún así no es mi peli favorita de los años 2000, casi, pero mi peli favorita es Olvídate de mí. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Es una película romántica, protagonizada por Jim Carrey en uno de sus papeles más dramáticos, y por Kate Winslet también. Y trata sobre un mundo muy parecido al nuestro. Solamente tiene un pequeño detalle este mundo, y es que puedes contratar a una compañía para que te quite los recuerdos de algo que quieras olvidar. Entonces, el protagonista, después de pelearse con su novia, descubre que la novia al día siguiente ya no se acuerda de él, y es que la novia se ha cabreado tanto que le ha pedido a esta compañía que le borre todos los recuerdos de él. Entonces él, cabreado, hace lo mismo, va a esta compañía y le pide que le borre los recuerdos de ella. Y la peli trata sobre el proceso en el que le van borrando los recuerdos, porque van desde lo más reciente hacia atrás, y entonces casi toda la película sucede en la cabeza de él mientras que vamos yendo para atrás y va olvidando lo más reciente y yendo a lo más viejo de su relación, ¿no? Al principio de su relación, y se va como reenamorando de ella. Y trata en su cabeza de huir de ese proceso de borrado, y se va escondiendo en otros recuerdos. Y es una peli pues fabulosamente rodada, que representa muy bien lo que es bucear en el subconsciente. Es una película muy bella y te recomiendo, si no la has visto, te recomiendo que la veas, porque es una maravilla. Vale, pues vámonos por fin al siglo XX, vámonos a los 90, la década que se marcó principalmente por la evolución en los efectos especiales, los efectos digitales, vaya. Y aquí se estrenaron muchas pelis que me gustan, como Titanic, Salva al Soldado Ryan, La vida es bella, La Bella y la Bestia, porque todas las pelis del Renacimiento Disney son de esta década y son una maravilla. Una de las pelis que siempre he dicho que es de mis favoritas de todos los tiempos es Abierto hasta el amanecer, de Robert Rodríguez, porque es una gamberrada donde la mitad de la película trata de una cosa, pero de repente los últimos 40 minutos se convierte en una peli de vampiros, aunque no lo ha sido hasta entonces. Es genial. Se han estrenado 2 de las mejores pelis de Martin Scorsese en esta década, que son Casino y Uno de los nuestros. Empezó Pixar en esta década, o sea que se estrenó Toy Story. Parque Jurásico también es de esta década. Las pelis de Paul Verhoeven, Desafío Total y Starship Troopers. Mi peli favorita de esta década tiene que ser Matrix. Realmente parece ser que me gustan mucho estas películas que tratan sobre darte un vuelco a la realidad, ¿no? ¿Qué sucedería si tu vida no fuera realmente tu vida? Todo esto que tú conoces realmente no fuera más que una simulación y el mundo real estuviera más allá. Revolucionó los efectos especiales de acción.
inventó el bullet time, las secuencias de acción del final son espectaculares y ya solamente por eso hay que decir que ya solamente por eso tiene que ser una de mis pelis favoritas de todos los tiempos. Pero incluso antes de eso, cómo va poquito a poquito mostrándote el universo que te quiere presentar, vas yendo con el protagonista, descubriendo lo que realmente es verdad y lo que no. Tiene un montón de escenas icónicas que se han parodiado hasta la muerte y es una maravilla. Jamás me cansaré de ver Matrix. Esto es así. Vale, vámonos a los 80. Los 80 fue la década de los blockbusters que se han convertido en nostálgicos. Que las has visto un mogollón de veces en VHS, por la televisión, y que todo el mundo ha crecido con un montón de películas de los 80. O sea, realmente fueron películas que se hicieron populares entre los niños y que a día de hoy la gente las está viendo y reviendo y se están haciendo remakes, se están haciendo secuelas y pelis pues que han pasado a la posteridad. Por ejemplo, de esta década son las 3 películas de Indiana Jones, que me vuelven loquísimo. Las 3 pelis me chiflan y cualquiera de las 3 pelis podría ser mi favorita de esta década. También cosas como pues El Imperio Contraataca, que fue la segunda película de Star Wars, cosas que son nostálgicas por otros motivos como Cinema Paradiso, y luego ya cosas un poquito más para adultos como El Nombre de la Rosa, Brasil de Terry Gilliam, La Cosa de John Carpenter, Robocop, Predator, y cosas menos conocidas pero que me vuelven completamente loco como American Pop de Ralph Bakshi, Fénix 2772 de Osamu Tezuka, Amazonas en la Luna de John Landis, que es una gamberrada de principio a fin, y la serie de Cosmos de Carl Sagan, seguramente es una de las series más importantes de la historia de la televisión. Es fascinante que una serie sobre difusión científica tan antigua, de los 80, todavía siga vigente hoy en día. O sea, si no la has visto, échale un vistazo porque son 13 capítulos, 1 hora por capítulo. Son 13 horas de serie, pero merece la pena cada una de esas horas. Esta serie también en parte se hizo dentro del contexto de que todavía estaban en la Guerra Fría, que en cualquier momento cualquier superpotencia podía destrozar el planeta dándole un botón y haciendo estallar un montón de armas nucleares, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, la serie está muy bien verla. La serie se llama Cosmos. Cosmos significa el todo y la serie trata sobre el todo, desde los orígenes del universo hasta la actualidad, todo lo que es el sistema solar, todo lo que puedes encontrar en el planeta Tierra. Es una maravilla de serie y Carl Sagan es Dios. Pero mi peli favorita de esta época no es esa, es El sentido de la vida, de los Monty Python, de 1983. Es mi peli favorita de los Monty Python, incluso más que Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y que La vida de Brian, por motivos personales. Es una serie de sketches que la única relación que tienen entre sí es que tratan sobre la vida un poco por encima desde todas las fases, ¿no? Desde el nacimiento, la adolescencia, el aprendizaje, el sexo, la tercera edad, la muerte. O sea, es una peli que a los Monty Python no les gustó tampoco demasiado, porque efectivamente no está muy pulida en según qué partes, pero fundamentalmente me gusta por lo mismo, por lo que me gusta la filosofía de todo a la vez en todas partes, por el nihilismo de la película. O sea, es una peli donde te están intentando decir el sentido de la vida, pero no caen en la cuenta en ningún momento porque no existe un sentido para la vida. El sentido de la vida es el sentido que tú mismo le puedas dar. O sea que es una peli donde da igual todo. Me descojono con todos los sketches, me gusta muchísimo y bueno, es personal porque me la vi en un momento también que estaba yo muy deprimido y me animó muchísimo el darme cuenta que efectivamente mis problemas eran muy pequeñitos comparados con la grandiosidad del universo. Vámonos a los años 70. Los años 70 son especiales porque podría decirse que es la década donde más importancia tuvieron los directores. En el resto de décadas es el productor el que tiene la decisión final. En los 80 realmente todas las pelis que hemos mencionado antes se hicieron famosas porque fueron los productores los que dijeron, vale, a la gente lo que le va a gustar es esto. Los 70 realmente vinieron ya después del declive de la era dorada de Hollywood y antes de que los productores volvieran a coger las riendas, ¿no? Entonces realmente vinieron todos esos enfant terribles, esos nuevos directores jóvenes y le dieron la vuelta a la tortilla y dejaron de hacer estas pelis tan espectaculares que se estaban haciendo hasta finales de los 60
y empezaron a hacer un poco películas pues con más grano, más sucias. Los productores dieron un paso atrás y dijeron, vale, vamos a ver lo que funciona y vamos a dejar a estos directores, a esta nueva generación, a ver con qué narices nos sorprenden y vamos a financiarles estas locuras. Hubo cosas que salieron tremendamente mal, hubo cosas que han pasado el test de los años, hasta tal punto que de esta década son algunas de las películas que se consideran las mejores de todos los tiempos. O sea, las dos primeras películas del Padrino son de esta década. El hecho de que permitieran a los autores hacer cosas más nuevas nos permitió que saliera la primera película de Star Wars en 1977, que me encanta. La película de Superman también en 1975. La de Tiburón, todas esas tres que he dicho realmente fueron las que luego hicieron cambiar el paradigma y que las pelis fueran más pensadas para el gran público que el resto que vamos a mencionar ahora. Pero La noche americana de François Truffaut, Dersu Uzala de Akira Kurosawa, Rocky, La invasión de los ultracuerpos. Mi peli favorita de esta época yo creo que es una de Francis Ford Coppola, pero no El Padrino, que El Padrino me encanta, pero mi peli favorita tiene que ser Apocalipsis Now. Yo creo que porque me gusta el espectáculo llegado al máximo extremo. Está basado en la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, pero llevado a la guerra de Vietnam. Y trata sobre un soldado, interpretado por Martin Sheen. Le contratan para buscar a un coronel que se ha adentrado en lo más profundo de la jungla del Vietnam y que dicen que se ha vuelto loco y no se sabe muy bien qué han hecho. Y entonces trata sobre cómo este soldado se mete con otros 4 personajes en una barquita de motor y van yendo por el río y van pues adentrándose en la pesadilla. Es un poco también, pues no sé, como la Odisea, ¿no? Porque se van encontrando con distintos episodios, la verdad del ser humano cada vez es peor según cada episodio con el que se van encontrando. Hasta que llegamos a esa parte final donde nos encontramos con un mundo realmente surrealista. Es una película que fue muy complicada de hacer, que si tú te ves el documental que se hizo más tarde, Corazones entre tinieblas, ves que realmente fue también una pesadilla hacerlo para los propios autores. Y es una de estas pelis que es más una experiencia verla, es más que verla, que no es una película normal. El poder adentrarte con los personajes en esta completa... estoy repitiendo mucho la palabra pesadilla, pero es así, ¿no? La versión original de 1979 está muy bien, pero casi que te recomiendo más ver el remontaje del 2001, que es Apocalipsis Now Redux, que tiene como prácticamente 1 hora más de metraje y que te permite sumergirte más en ellos y tiene alguna escena nueva que es bastante original. Vale, pues vámonos por fin a los 60. Los 60 fue la década de los musicales. Hay musicales muy buenos de esta época. Sweet Charity, Mary Poppins, West Side Story, Sonrisas y lágrimas, estas dos últimas del mismo director, de Robert Wise, y las dos son maravillosas. También es la época donde se hizo famoso el Spaghetti Western, concretamente El bueno y el feo y el malo y Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone, son muy buenas. Sobre todo me gusta Hasta que llegó su hora. David Lean nos trajo 2 pelis realmente épicas, que son Lawrence de Arabia y Doctor Zhivago. Estas pelis son 2 que lo ideal es verlas en la pantalla más grande que te puedas encontrar. Billy Wilder y Alfred Hitchcock hicieron pelis muy buenas en esta época. El apartamento, Psicosis, Los pájaros. Fue la década donde nació James Bond, que me gusta mucho James Bond, y de aquí podemos coger una de las mejores pelis de James Bond, que es Goldfinger. En toda esta retrospectiva del cine no he hablado casi nada del cine español, porque aunque sea español, realmente no he visto tanto del cine español que me pueda apasionar. Realmente yo creo que me gusta más el cine americano, incluso el cine japonés. No tengo nada en contra, simplemente todavía no me ha agarrado. Me agarrará en el futuro, estoy seguro, pero de los 60 hay 2 de mis pelis favoritas del cine español o hecho por españoles, que son El verdugo de Berlanga y El ángel exterminador de Luis Buñuel. Esas 2 películas me encantan. Pero bueno, mi favorita de los años 60 tiene que ser 2001, Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. Es la mejor película de ciencia ficción pura. Normalmente a la ciencia ficción le pasa lo mismo que a la fantasía, que sirve como carcasa para mostrarte otros géneros. Pero 2001, Odisea del espacio realmente es una película que se centra en ser de ciencia ficción.
y que además empieza desde los albores de la humanidad. Es una peli con 3 actos muy bien diferenciados. Bueno, incluso podríamos decir que son 5 actos. En fin, podríamos meternos a analizar la película paso por paso, pero trata sobre qué pasaría si los seres humanos realmente no han evolucionado por sí solos, sino que han sido evolucionados gracias a una tecnología extraterrestre. Entonces, los seres humanos realmente hemos sido creados por los extraterrestres, según esta peli de ciencia ficción, claro. Y luego, a su vez, los seres humanos crean inteligencia artificial en la forma de Hall. Entonces, trata sobre cómo los seres humanos están yendo a buscar a su creador, mientras que a la vez está HAL 9000, que ya tiene a su creador delante de sus ojos, que tiene a los seres humanos que le han creado a él. Entonces, tiene como esas 3 capas, ¿no? Trata sobre la siguiente evolución del ser humano. Es una película que yo recomiendo verla junto con alguien que ya la haya visto antes, para poder explicarte un poquito qué narices te vas a encontrar, porque si te la pones a ver tú solo, salvo que tengas mucha paciencia, yo creo que te va a costar mucho entrar. Es una peli que tiene muy poco diálogo, de las 2 horas y pico solamente hay como 40 minutos de diálogo, te tienes que quedar solamente con la narración visual. Y sí, es una peli maravillosa, como que muy pocas películas se han acercado a lo que intenta hacer quizá El árbol de la vida de Terrence Malick y poco más. Me encanta, la he visto 1000 veces y me la podría ver unas 200.000 veces más. Vámonos a los 50. Esta y las 2 décadas anteriores ya son plena época dorada del cine de Hollywood. Todas las pelis que voy a mencionar ahora son ya pues clásicos. Con la muerte en los talones, de Alfred Hitchcock, Vértigo, que también es de él, Sed de Mal, de Orson Welles, que me acuerdo que me lo pusieron cuando estaba estudiando cine, me pusieron el plano inicial, que me gustó mucho, pero pensaba, el resto de la película ya no será tan interesante como el plano inicial, pero es una peli muy buena, que es seguramente de las mejores pelis de Orson Welles. Incluso mejor que Ciudadano Kane. 12 hombres sin piedad de Sidney Lumet, La noche del cazador de Charles Lawton, La reina de África de John Huston, La ventana indiscreta, que también es de Hitchcock. Es que Hitchcock hizo muchísimas pelis buenas en los 50. De Japón hay 2 pelis maravillosas, que son Rashomon de Akira Kurosawa y Tokyo Story de Ozu, de Yashiro Ozu. Se me ha olvidado el nombre de pila de Ozu. Es una peli que me llega tantísimo al corazón que estoy casi por ponerla como mi favorita de esta década. Casi, pero no. Me rompe el corazón de la mejor manera posible. Me encanta. Charles Chaplin hizo una película muy buena en los 50, que fue Candilejas. También hay que decir que es una época en la que la televisión se hizo muy popular y el cine tenía que luchar contra ese nuevo aparato. Si la gente podía ver pelis en su casa en cualquier momento, ¿para qué iban a ir al cine? Y entonces lo que hizo Hollywood fue decir, pues vamos a derrochar y hacer grandes espectáculos para que la gente realmente, cuando vaya al cine, sea una experiencia que no tenga nada que ver con lo que está viendo en el pequeño aparatito que hay en casa. Entonces sacó los 10 mandamientos y mi peli favorita de esta década, que es Ben-Hur. Ben-Hur, efectivamente, cumple las expectativas de ser un espectáculo como ningún otro. Es una película de 3 horas y 40 minutos. Yo creo que les permitieron hacer una peli con tanto derroche por la conexión con la Biblia, pero es más que todo eso. Es una historia de venganza. Es una historia de un judío y un romano que eran amigos cuando eran más jóvenes, pero que por un malentendido el romano tiene que meter al judío en la cárcel y separarlo de su familia, y le manda a galeras. La peli trata sobre cómo tiene que volver Ben-Hur a enfrentarse con ese romano, Mesala, y todo culmina en la escena climática que todo el mundo conoce, que es la carrera de cuadrigas, que no hay nada igual. Es muy curioso porque la música de esta película es icónica, es maravillosa, es espléndida, pero justo en la escena de la carrera de cuadrigas no hay música. Ya estás ahí agarrado a tu butaca, agarrado a tu silla, gracias solamente al sonido de los cascos y a la manera en la que está grabada y a los gritos. No sé por qué no es una de las favoritas de Tarantino, si realmente es una peli puramente de venganza. Ya luego le sobran los últimos 40 minutos, todo hay que decirlo, porque ya justo en esos 40 minutos tiene que meter la parte religiosa, y realmente ya para cuando llegamos a esa parte se ha acabado la historia principal, que es la rivalidad entre estos 2 personajes.
Pero sin esos 40 minutos la peli no sería Ben-Hur. Ben-Hur es Ben-Hur y tiene que serlo con todos los engranajes que forman este película. Así que hay que verla de principio a fin. Sea Semana Santa o no, hay que echarla y verla. Vale, los años 40. Los años 40 está marcado por la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay muchas películas propagandísticas. El gran dictador de Charles Chaplin, Casablanca, y luego de 1941 es esta peli que se considera, junto con El Padrino, la mejor película de todos los tiempos, que es Ciudadano Kane. Cuando la vi de pequeño la primera vez, no me gustó mucho, me pareció muy lenta, no entendí por qué se considera la mejor película de todos los tiempos y tal, pero luego la he visto muchísimas veces a lo largo de los años y lo entiendo. Me parece una película muy buena y cada vez que la veo me gusta más. Sobre todo a nivel de fotografía, a nivel de cómo va contando la historia, me parece que es una manera de contar el argumento muy rompedora. Realmente cuando tú ves pelis de esta época y de épocas anteriores te das cuenta que el cine cambió gracias a Ciudadano Kane. Las pelis de antes de Ciudadano Kane son de una manera y las de después son de otra. Aún así no es mi peli favorita de todos los tiempos. Hay otras pelis que me gustan de esta época, como El tercer hombre de Carol Reed. Hay una peli que creo que no se conoce mucho que se llama La séptima víctima de Mark Robson. Es una especie de precursor de Psicosis y me parece que tiene también una estructura muy, muy novedosa. Es como Psicosis pero al revés, porque en Psicosis la protagonista desaparece a mitad de la película y luego la peli trata de otra cosa, y aquí la peli va tratando de una cosa y de repente al final la protagonista es otra. En fin, está muy bien. El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica es una peli italiana también que te rompe mucho el corazón. Juan Nadie de Frank Capra. Hay pelis de Disney que me gustan mucho también, como Los Tres Caballeros, Bambi, Dumbo. Y de hecho mi peli favorita de esta época es una de Disney, es Fantasía, de 1940. La película musical son 2 horas donde hay 8 fragmentos, son piezas clásicas musicales donde los animadores lo que han hecho es mostrar su propia representación de lo que para ellos significa esa música, o la utilizan realmente como acompañamiento de la historia que quieren contar en cada uno de los fragmentos. Es una de mis pelis favoritas de todos los tiempos. No me voy a extender mucho porque hice una crítica de 8 minutos sobre esta película en mi canal, así que os recomiendo que le echéis un vistazo a esa videocrítica, porque ahí explico todo lo que me vuelve loco de ella. Ok, vámonos a los años 30. Los años 30 fue realmente la primera década con sonido. Desde aquí para atrás todas las pelis que veremos serán mudas, pero los años 30 fue esa época donde por fin se había asentado el sonido y donde estaban experimentando con esta nueva dimensión del cine. Hasta entonces el cine había sido puramente visual, hasta ahora por fin era audiovisual, y por lo tanto había muchos musicales. Al final de la década se estrenaron en el mismo año, en 1939, 2 películas completamente rompedoras, que fueron El Mago de Oz y Lo que el viento se llevó, que me gustan mucho a pesar de los problemas que puedan tener. Otras pelis que me gustan de esta época son Blancanieves, Alarma en el Expreso de Alfred Hitchcock, que se llama The Lady Vanishes en inglés, Tiempos modernos de Charles Chaplin, Freaks, La parada de los monstruos, M, el vampiro de Düsseldorf de Fritz Lang. Hay un par de pelis de ciencia ficción que no se conocen mucho de esta época, que son La vida futura, Things to Come, que no es una peli perfecta, pero es muy original. La peli trata de los 100 siguientes años, o sea, la peli creo que es de 1936 y predice la Segunda Guerra Mundial, pero en este universo alternativo la Segunda Guerra Mundial dura más, trata sobre la llegada del hombre a la luna, o sea, predice una serie de cosas. Lo que pasa es que en una línea temporal distinta. En fin, es muy interesante. Luego también está Just Imagine, que es un musical de ciencia ficción también muy, muy, muy loco y muy extraño. Y mi favorita de los 30, sin duda, es King Kong. King Kong es la peli de aventuras por excelencia, casi más que las pelis de Indiana Jones. Es un poquito racista a veces, todo es cierto, y también es cierto que te puede poner de los nervios si eres mínimamente feminista el hecho de que tenga que rescatar a la chica. Es totalmente cierto, y te vuelve de los nervios como está gritando Fay Bray durante toda la peli. Pero es aventura pura, es coger un barco e ir a una isla que no sale en los mapas, la isla de la Calavera.
enfrentarte a monstruos antediluvianos, y luego encima, después de estar en ese mundo tan extraño y tan exótico, traerte algo de ese mundo, el propio King Kong, y traerlo a la civilización y a ver qué pasa en ese increíble final donde se le ve al mono escalando el State Empire. Los efectos especiales son increíbles. La peli se pasa rapidísimo. Me encanta también el remake que hizo luego Peter Jackson. King Kong la vi muchas veces de pequeño y la podría seguir viendo. Hoy en día todas las veces que hiciera falta. Me gusta mucho. Ok, vamos a irnos por fin a los años 20. Los años 20 fue la última gran década del cine mudo, donde se perfeccionó el cine como medio visual. Muchas pelis estrenadas en los años 20 son mejores que muchas de las pelis estrenadas en las 3 décadas posteriores. Simplemente porque en las 3 décadas posteriores tienen que tener en cuenta el sonido, ¿vale? Y tienen que hacer un maridaje entre las dos cosas, entre lo que estás viendo y lo que estás escuchando. Pero es que en los años 20 era solo imagen en movimiento, entonces podían hacer muchas cosas que al no depender del sonido realmente eran únicas. Y es muy difícil volver a hacer hoy en día por el mero hecho de tener que contar con el sonido y por el bagaje que tiene todo el cine que ha habido desde entonces. En Estados Unidos primó el cine cómico. Se hicieron muy populares Charles Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd. Charles Chaplin, pues me encanta la película del circo. Harold Lloyd me gusta mucho El hombre mosca. Y Buster Keaton yo creo que es mi favorito de esta época. O sea, Charles Chaplin es mi favorito de los tres, pero por las pelis que hizo ya en el cine sonoro. Pero del cine mudo, yo creo que Buster Keaton es mi favorito. Por todos los stunts, todos los especialistas que hace, ¿no? Tiene el cameraman, tiene Sherlock Holmes Jr., tiene... pero mi favorita yo creo que es una que no se conoce mucho, que es The Navigator, que trata sobre cómo se queda con una chica en un barco y se quedan a la deriva, y me parece súper divertida, y si no la habéis visto, echarle un vistazo, está en YouTube. De Estados Unidos también me gusta mucho La marca del zorro, de 1922, es una peli de aventuras, también tiene mucho de esos especialistas tipo Buster Keaton, aunque el protagonista aquí era Douglas Fairbanks. Y La marca del zorro es una película muy buena. Yo creo que no estaríamos hablando del zorro hoy en día si no fuera por esta película. Es la peli que dio origen casi... O sea, está basada en el libro de la marca del zorro, que ni siquiera se llamaba así, se llamaba de otra forma. Pero si no llega a ser por esta peli, no se hubiera hecho famoso el zorro. Aún así, las grandes películas no vinieron de Estados Unidos, vinieron de Europa, de Rusia, de Eisenstein, que practicaba mucho... que experimentaba mucho con el montaje, pues él tiene El acorazado Potemkin y Octubre, y sobre todo, a nivel puramente visual, mi lugar favorito donde ver pelis en esa época era Alemania. Hubiera sido Alemania. Tienes las pelis de Murnau, como Nosferatu y El último, y sobre todo las pelis de Fritz Lang. Metrópolis es maravillosa, La mujer en la luna... Doctor Mabusa, que es una peli de 4 horas que parece una miniserie y que es muy moderna para el tipo de historia que cuenta. Realmente el protagonista podría ser perfectamente un villano de James Bond. Mi película favorita tiene que ser una película de Robert Wise que se llama El gabinete del Dr. Caligari. Esta peli es un sueño o una pesadilla, es algo que no podría suceder en otro lugar que no fuera la cabeza loca de una persona. Es expresionismo puro. Lo más característico de esta película son los decorados. No es realista para nada, es un lugar donde el mundo está torcido, donde las puertas se abren de una manera extraña. Es una película de terror donde están habiendo unos asesinatos en serie. Ha llegado el circo a la ciudad y uno de los gabinetes, una de las atracciones es la que trae el Dr. Caligari, que lo que muestra a los espectadores, pues le muestra a un sonámbulo. Que por cierto, el actor que hacía de sonámbulo también es el villano de Casablanca más adelante, que me parece una conexión muy curiosa. Que Casablanca, por cierto, no sé si he hablado suficiente de Casablanca, pero Casablanca también es cremita. Volviendo al gabinete del Dr. Caligari, es una peli completamente única, que se pasa enseguida, me parece que dura poquito más de 1 hora, y si no lo habéis visto, echarle un vistazo. Es puro
puro deleite visual en blanco y negro. Es lo que estoy intentando decir. O sea, hoy en día no se podrían hacer pelis del estilo del Dr. Caligari. Lo más reciente así que haya podido ver es Annette, por ejemplo, porque sucede en un mundo y en unos escenarios que solamente podrían suceder en un mundo y unos decorados completamente surrealistas, pero pocas películas se atreven a dar ese paso de decir, no, esto es cine, por lo tanto todo se permite, por lo tanto no tiene por qué suceder en unos decorados realistas. Pocas películas hacen eso. Vale, vámonos a los 1910. Esta fue la década donde se inventó el largometraje. En 1915 se estrenó El nacimiento de una nación, que es una película de 3 horas, y que no me gusta nada. Así que esta, desde luego, no es una de mis películas favoritas de esta época. Me gusta más, por ejemplo, Intolerancia, que es el mismo director, David W. Griffith, estrenó el año siguiente. También es una peli de casi 3 horas. No es tan racista como El nacimiento de una nación. Y, sobre todo, la cinematografía de Intolerancia es excelente. O sea, aunque no cuenta una historia especialmente buena, o sea, cuenta 3 historias, pero en realidad te pierdes un poquito en el argumento. La manera de mover la cámara y todo me parece muy rompedora para la época, porque la mayoría de las pelis de 1910 son con la cámara completamente quieta. Hay muy pocos largometrajes realmente y la mayoría de pelis son cortos todavía. De 1910 hay una peli que se descubrió, que se pensaba que estaba perdida, pero se descubrió hace poco, que fue la de Frankenstein. Yo creo que mi cineasta favorito de esta época fue Winsor McCay, que es también conocido por ser el creador, el dibujante de los cómics del Pequeño Nemo. Hizo una especie de pseudo documental que se llamaba El nacimiento del Lusitania, pero mi peli favorita suya es Gertie. Es una película de 15 minutos, Gertie el dinosaurio, que es una mezcla entre acción real y animación. Está en YouTube y la veo de vez en cuando porque me gusta muchísimo. La parte de acción real trata sobre cómo Winsor McCay va con unos amigos a un museo de historia natural y ven un esqueleto de dinosaurio, y lo que hace Winsor McCay es apostar con sus amigos a que no es capaz de traer a los dinosaurios a la vida. Y lo que hace él, como es un dibujante, pues trae a los dinosaurios a la vida, trae concretamente a Gertie a la vida mediante la animación. Entonces les junta a todos en una cena y pone con un proyector, muestra todos los dibujos que ha hecho y muestra cómo se mueve el dinosaurio, interactúa con él, es como casi como un Tamagotchi, porque le dice en plan, haz esto, come, no sé qué. Tiene como mucha personalidad el dinosaurio. Y está muy bien, es un cortometraje muy original y es otro que si no lo habéis visto recomiendo que lo veáis, porque además en 15 minutos os lo habéis quitado de encima. Para la década de los 1900 ya estamos en la prehistoria del cine casi. O sea, no es la década en la que se creó el cine, pero todavía era una época en la que ni siquiera se había inventado el concepto del largometraje y todo eran experimentaciones, todo era cine que se enseñaba a lo mejor en ferias. El cine no era tal y como lo conocemos hoy en día. Menciones de esta época pues podemos poner El Hotel Eléctrico de Segundo de Chomón, Fire, el documental de cómo unos bomberos van a apagar un incendio, Asalto y robo de un tren de 1903, que se le menciona por ser de las primeras películas que intenta mostrar un argumento con introducción y desenlace gracias al montaje, ¿no? Una escena detrás de otra. Mi favorito tiene que ser George Méliès. Era un mago que se servía de este nuevo invento que es el cine para acompañar sus espectáculos. Y tenía El hombre orquesta, por ejemplo, pero la mejor película de esta época tiene que ser El viaje a la luna, de 1902. Es un corto de 10 minutos, son 10 planos a plano por minuto o poco más. Los efectos especiales son totalmente adorables e increíbles para la época. Utiliza, digamos, el corte en el montaje para que los personajes puedan desaparecer. El plano del cohete clavado en el ojo de la luna es totalmente icónico. Es un corto que realmente es difícil ver hoy en día porque estaba pensado para que George Méliès estuviera narrándolo mientras sucede, y es un corto sin cartelas, o sea que tú te tienes que imaginar realmente lo que está sucediendo. Pero es eso, es una maravilla de esta época. Vale, vámonos al siglo XIX. Los 1890 es la década en la que se inventó el cine.
Se inventó más o menos a la vez en Francia y en Estados Unidos. En Francia lo inventaron los hermanos Lumière y en Estados Unidos lo inventó el Edison, o por lo menos su compañía, la compañía de Thomas Alva Edison. Y entonces ya todas las películas de esta época son simplemente un plano. Es colocar la cámara y grabar una escenita y ver lo que sale. Todas las películas de esta época son un plano de 1 minuto cada una, y ya está, o menos. Hay pelis que son simplemente de un gato cayéndose. Una de las pocas pelis que tienen un argumento que son de ficción son El regador regado, que trata de un señor que está regando y va un niño y le pisa la manguera, el jardinero mira la manguera y se moja. Pero la mayoría son puramente pues documentales, en el sentido de que colocan la cámara y a ver qué es lo que sucede. La salida de la fábrica de los hermanos Lumière. Mi favorito tiene que ser La llegada del tren a la estación de la Ciotat, de 1896. En mi cabeza es un clásico porque cuando me hablaban sobre los orígenes del cine me contaban cómo cuando llegaba la locomotora la gente se pensaba que era una locomotora de verdad y se ponía a correr en dirección opuesta de la sala. No sé hasta qué punto eso será verdad, pero me hace gracia tenerlo en la cabeza. Así que este tiene que ser mi peli o mi corto favorito de esa época. Vale, vámonos a la década de los 1880. ¿Qué pelis había antes de que se inventara el cine? Pues había un tipo que es Louis-Aimé Augustin Leprince, que por lo visto inventó el cine antes de que oficialmente se inventara el cine. Me imagino que era un tipo con mucho dinero, que experimentaba un poco con la fotografía, y inventó una manera de poner fotos una detrás de otra de manera que crearan la ilusión de movimiento. Así que es realmente el tipo que el primer señor que inventó las cámaras de cine, y no es muy conocido hoy en día porque murió en extrañas circunstancias. Se dice que a lo mejor le mataron los esbirros de Thomas Alva Edison para que no se dijera que él hubiera sido el primero en crear el cine. Murió o desapareció incluso. Y nada, todas sus pelis son experimentos de 3 segundos como mucho. O sea que mi peli favorita suya pues podría ser el hombre caminando pasando una esquina, ¿sabes? O sea, y de 1888, o sea que ya está. Y vámonos a la década de 1870. ¿Qué había en la época de antes del tipo que inventó el cine antes de que se inventara el cine? Pues de la década de los 1870 existen 2 películas, existen en total 2. En 1878 existe Sally Gardner at a Galop, o Sally Gardner al galope. Había un debate sobre si los caballos, cuando iban al galope, había algún momento del galope en el que sus patas estuvieran todas las 4 patas en el aire. Entonces, para averiguarlo y para demostrar, una gente lo que hizo fue poner, creo que eran 12 cámaras, una detrás de otra, 12 cámaras de fotos, quiero decir, y cuando un jinete fue al galope, por delante de esas 12 cámaras, pues le dieron al botón de esas cámaras de manera prácticamente a la vez, ¿vale? Para ver cómo iba el caballo en los distintos momentos. Entonces, técnicamente, si pones esas 12 fotos una detrás de otra, pues creas una película, creas la ilusión del movimiento. Y era de hecho una escena que era muy popular en los zoótropos, ¿no? O sea, esas 12 imágenes lo podías poner en un zoótropo, girarlo, mirar por la rendijilla y ver cómo realmente el caballo estaba toco, toc, toco, toc. Y todavía antes, en 1874, esta película está indicada como la película más antigua en IMDb, en la Internet Movie Database. Es El pasaje de Venus. Es un astrónomo que quería hacer fotos de cómo Venus pasaba por delante del telescopio. Y lo grabó. Por lo visto hizo varios intentos y lo único que ha llegado hasta nosotros no es tanto el pasaje de Venus, sino como un intento que hizo él en papel. Pero esa sería la película más antigua. Y nada, eso es todo. Gracias por escucharme hablar sobre cine durante tanto tiempo. Espero que no se haya aburrido demasiado. ¿Cuáles son vuestras pelis favoritas de cada década? ¿Hay alguna de las que he mencionado que os gusten? ¿Hay alguna que no conozcáis? ¿Alguna que no entendáis por qué no haya mencionado?
alguna que digáis, esta es mi peli favorita, ¿por qué no la has mencionado? Y nada, recordad, seguid viendo cine.